En la clase anterior vimos métodos de arrays que nos permiten buscar elementos específicos dentro del array. En esta clase vamos a ver métodos que nos permiten modificar arrays o bien crear nuevos arrays a partir de un array base. Entonces vamos a declarar nuestro array que vamos a utilizar como base. Vamos a poner valores de diferentes tipos. Fíjate que tenemos un array con diferentes tipos. Tenemos números, strings e incluso un array dentro de nuestro array. Si nosotros quisiéramos agregar un valor al final de nuestro array, podemos utilizar el método push. ¿Qué es lo que hace el método push? El método push recibe un parámetro y ese parámetro, ese valor, lo agrega al final de nuestro array. Fíjate cómo al desplegar nuestro array tenemos el array base y aparte C, que es el nuevo elemento que acabamos de empujar. Si nosotros quisiéramos agregar un valor al principio de nuestro array, utilizamos el método array.unShift. UnShift funciona igual que push. La única diferencia es que push inserta al final y UnShift inserta al principio. De esta forma. Bien. También existe la contraparte que es array.pop. ArrayPop lo que hace es extrae del final del array el último elemento. Fíjate cómo la C, que es la que habíamos agregado al final, ya no está. Pero ¿qué pasa con ese valor? Bueno, el método pop lo que hace es devolvernos ese valor. Vamos a imprimir valor. Fíjate cómo nos está devolviendo la C. Cada vez que nosotros hagamos pop, vamos a obtener el último valor y nuestro array va a quedar cada vez más pequeño. Fíjate cómo hemos extraído la C, después el array, que era el último elemento, y después la B, que es el elemento que sigue. Y al final nos quedamos solamente con nuestro array base y con la X que tiene al principio. Vamos a comentar esto. Bien, ¿recuerdas que en clases anteriores habíamos comentado que existen similitudes en los métodos de strings y de arrays? Ya que, por ejemplo, tanto strings como arrays tienen el método indexOf y el método includes, pero también tienen el método concat. Vamos a definir un nuevo array y vamos a almacenar lo que nos retorna el método concat. Como ya te imaginarás, lo único que hace es agregar, vamos a imprimirlo, array 2 y array 1. Lo que hace es, toma el array base y le concatena los elementos que nosotros pongamos como parámetro. Puede ser cualquier elemento, inclusive un array. Y fíjate cómo nuestro array base no se ve modificado. Simplemente crea un nuevo array a partir de la base y lo guarda en la variable que nosotros pongamos. Otro elemento que tienen en común es el método slice. Bien, ¿qué parámetros recibe el método slice? El método slice recibe dos parámetros. El segundo es opcional. El primer parámetro es el índice desde donde se va a partir el array. Por ejemplo, si ponemos 3, veamos 0, 1, 2, 3. Entonces, el método slice nos va a devolver un nuevo array
que va a empezar desde la posición 3 hasta el final, en caso de que no le pongamos un segundo parámetro. Vamos a ver. Fíjate que nos devuelve B y el siguiente elemento, que es este array. ¿De acuerdo? Si nosotros ponemos, por ejemplo, 3,4, simplemente nos devuelve un array que contiene B, porque es el único elemento que está en la posición entre 3 y 4. Cabe mencionar que el array base no se modifica. Sin embargo, existe otro método con un nombre muy similar, pero que este se llama array splice. Vamos a imprimir el array base y nuestro nuevo array. Fíjate la diferencia entre slice y splice. Nos devuelve básicamente lo mismo, es decir, una porción del array, ¿de acuerdo? Cortada según los índices que le pasemos como parámetro, pero la diferencia es que splice sí modifica el array original. Fíjate que los elementos que extraímos del array ya no se encuentran en el array base. Hay que tener mucho cuidado con qué métodos utilizamos, ya que en este caso solamente la letra P es la que hace esta gran diferencia. Bien, vamos a comentarla. Y vamos a quitar esto también. Existe un método llamado array.filter. Bien. El método arrayFilter recibe como parámetro una función y recibe el elemento como parámetro. Ahora, ¿qué hace arrayFilter? ArrayFilter lo que hace es iterar el array y para cada elemento aplica una evaluación. Si lo que retorna nuestra función es un true, ese elemento actual lo va a meter en un array y al final nos devuelve ese nuevo array. Es decir, estamos filtrando los elementos de nuestro array. Por ejemplo, si queremos crear un nuevo array que solamente tenga los elementos que son strings de nuestro array base, lo que podemos hacer es verificar el typeof del elemento que sea igual a string. Entonces retornamos true. Si no, retornamos false. Vamos a ver.